Bienvenido a todos los ministros de la luz. Continuamos con nuestro estudio de la Biblia. Estamos en el Tanaj, conocido como Antiguo Testamento, en la sección de la Torá, es decir, los 5 libros de Moisés, también conocido como Pentateuco, como Humash, para que tome su Biblia, un lápiz, un cuaderno, tome apuntes de la lección del día de hoy. La porción de maná que el Todopoderoso nos da para este Shabbat, este séptimo día santo, día de reposo, es el capítulo 40 del libro de Shemot, traducido en su Biblia como Éxodo. Hemos vuelto hacia Éxodo. Nosotros hemos visto estas últimas semanas Levítico del capítulo 1 al 8. Vamos a hacer una ayuda de memoria, una línea de tiempo. Israel ingresa a Egipto en el año 2238. Está por un periodo de 210 años siendo oprimido por Faraón y el pueblo de Mizraim. Hace abandono cuando se cumple el periodo de 210 años en el año 2448. Se comienza a contar la libertad del pueblo de Israel de esa tierra opresora y empieza a transcurrir el año 2449 con su primer mes, segundo mes, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, 11 y 12. Entonces, en Levítico del 1 al capítulo 7, estábamos entre los días 11 al 22 del mes 12. ¿Ya? Eso es importante que lo recordemos porque estamos volviendo a Éxodo 40, no debería tener sentido porque ya habíamos avanzado bastante en el libro de Levítico. Entonces vimos Levítico del 1 al 7, está el pueblo de Israel en el mes 12, del día 11 al 22 de este mes, del primer año. Entonces este es el año 2449. Desde aquí que el primer mes es Abib, no es enero, ya se lo mencioné, eso se crea en el año 1582 por el Papa Gregorio. Se establece el 1 de enero como comienzo del año. El Eterno, no, eso no lo puso. Él dictaminó el mes de Abib, que se ubica entre marzo y abril. Hay que estar mirando la luna. Cuando se ve entonces la primera astillita de la luna, comienza el mes. Comenzó entonces este año, el 2449, tiene que contar 12 meses. Llegamos a Levítico 8, Levítico capítulo 8, vimos que este es el día 23 del mes 12, del año 2449. Y hoy debería corresponder el día 1 del mes de Abib, o sea, del primer mes del año 2450. Cuando fue la consagración, en el capítulo 8 de Levítico, fue la consagración de Aarón, sus vestiduras, de los hijos de Aarón y de sus vestiduras. Y ellos deberían estar dentro del perímetro del cortinado de las cortinas de lino, que es el perímetro del santuario, sin salir de las puertas de este lugar por 7 días. Entonces sería que ingresan el 23 del mes 12 más 7. Esto nos daría que están en el día 30. Desde Levítico capítulo 8 solamente se hace la consagración el día 23 y esos 7 días no se hace mención en la Torá, no se menciona nada, solamente después se llega al octavo día, que es el primer día del año 2450, y es por esto que hoy vamos a ubicarnos en Éxodo 40 porque es lo que se está viviendo. Levítico del 1 al 7 nos mostró los diferentes tipos de acercamientos que el Eterno da, los diferentes medios para poder acercarnos
a Él, de la forma y dependiendo de nuestra situación económica, social, espiritual en la que estemos, Él dio ciertas opciones para poder acercarnos a Él. ¿Qué era lo primero? Reconocer que nos habíamos desligado, apartado de la vida, o sea, nos habíamos apartado del Eterno, reconocíamos y regresábamos al Creador. ¿Para qué? Para obedecer la instrucción, el mandamiento que Él dejó por medio de Moshe, su intermediario, su mediador. ¿Ya? Entonces, poner por obra esos mandamientos hace que volvamos a estar unidos a la vida, unidos a la luz, unidos al Eterno, al Creador. Termina el año entonces con la consagración de Aarón y sus hijos por 7 días. Llegamos al año 2450. Y vamos a hacer este cuadrito: día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, día 7, día 8, día 9, día 10, día 11, día 12, día 13, día 14. Este es el mes de Aviv, o sea, el primer mes, el mes 1 del año 2450. Se lo estoy poniendo en días, este comienzo de este año y el comienzo de este mes en días. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el primer día sería el octavo día, que se llama octavo día porque es la consagración. Viene después de los 7 días de la consagración de Aarón y de sus hijos, pero es el primer día del año 2450 cuando se le ordenó a Moshe levantar el Mishkan. Y después vienen las ofrendas de los príncipes de las tribus por 12 días. Entonces, nosotros más adelante, en unos capítulos que vienen, vamos a ir viendo que el primer día, o sea, acá hizo su acercamiento Judá. Naasón en ese caso fue el príncipe Naasón de la tribu de Judá. Después el segundo día vino Isaacar, el tercer día vino Zebulón, y así hasta llegar al día 12. Y después viene el 13º o el día 13 y el día 14, donde se celebra Pesaj, que es Pascua, ya lo que en su Biblia aparece como Pascua, que fue celebrada en Misraim cuando ya se comienza la liberación del pueblo de Israel. Recordemos que Israel sale de Egipto el día 15 del primer mes, del mes de Aviv. Esto es entre marzo y abril, según lo establecido por el Eterno, y no en enero. Cuando usted lea en la Biblia el primer mes, no es enero, ¿ya? Entonces eso tiene que tenerlo claro. Ni el segundo es febrero, ni el tercero es otro. Así que le hago esto, le comparto esto. Usted lo puede hacer en su casa, ordenadito, y con las fechas que hemos visto durante todo este periodo, y puede dejar su línea de tiempo. Entonces, hoy estamos en el capítulo 40 de Éxodo, porque está ubicado en el primer día. Recordemos, usted me puede decir, pero si el capítulo 40, nosotros sabemos que los pergaminos, ¿ya? Los pergaminos donde realizaba la escritura, Moshe en este caso, que era el escritor de la Torá, comenzaba a escribir, y en algún momento se le terminaba el pergamino, el papiro, el cuero, y tomaba otro trozo de papiro o de cuero, comenzaba a escribir y se le terminaba de hacer la escritura, tomaba otro trozo y comenzaba su escritura. Y no quedaba, a lo mejor en ese tiempo Moshe no podía coserlo para poder unirlo, porque para unirlo en ese tiempo se cosía, no se utilizaba stick fig ni Scott, nada de eso. Entonces tenía que unir estos rollos, estos sefer, estos pergaminos con hilo. Y
en algún momento puede ser que se le sale el hilo o que después lo iba a unir y como esto ha pasado de mano en mano, se dispersan y se unieron con otros trozos y pongamos que este es el capítulo 40 de Éxodo, este es el Levítico, esto es Levítico del 1, este es Levítico 4 y acá tenemos Éxodo también, Éxodo 40, pero acá viene de los versos, acá teníamos Éxodo del 1 al 15, en este pergamino escribió del 1 al 15, en este pergamino va a escribir del 17 al 33. Y acá tiene otro donde va a escribir Éxodo 40, y solamente aquí va a escribir, pongámosle, el verso 16. El verso 16 de Éxodo 40, porque tenía un trozo, era pequeño el pedazo de cuero, y no sé, después toma otro trozo y escribe Éxodo 40 del verso 17 nos falta, no, del verso 34 al verso 38. Y por eso queda dividido. Después viene una persona, dijo, este va con este, y después con este, y después va este, y después va este, y después va este. O lo tomó de diferentes formas y lo unió. Y dijo, esta es la forma que debería ir unido, pero nosotros, a medida de la lectura de lo que vamos leyendo, cronológicamente, vamos entonces uniendo entonces nos damos cuenta que hasta el 33, tiene que ir este pergamino tiene que ir después de este. Entonces, primero iría este como número 1 porque empieza Éxodo 40, después viene, acá tengo entonces este es el número 2 y este el número 3. Y estos quedaron como dentro del relato, pero no iban ubicados ahí. Entonces eso es lo que ha sucedido y por eso hoy volvemos a Éxodo 40, para que abra su Biblia en Shemot, capítulo 40, porque estamos ubicándonos en el primer día del primer mes del año 2450 desde la creación, que es el jubileo 49. Ya estamos en el año 2450, nos faltan 50 años para el año 2500, para el jubileo 50, y esa historia va a ocurrir en el gobierno de Yehoshua, que es el siervo de Moisés, quien va a continuar gobernando, liderando, guiando al pueblo de Israel para que obedezca la instrucción, la Torá del Todopoderoso. Ese es el fin de tener un gobernante, un juez, que lo oriente por el camino que debe seguir. Entonces, recordemos que del capítulo 40, que ya hemos visto del verso 1 al verso 15, Moshe estaba con el Eterno en la cima del monte Sinaí, en su tercer ascenso a la cima de este monte, y donde el Eterno lo instruyó sobre el lugar santo que deberían el pueblo de Israel hacer para que el Creador, el Todopoderoso, se pudiera reunir con ellos. Además le enseñó el mobiliario que tenía que hacer, la ubicación dentro de este lugar santo, las medidas, las dimensiones, cómo eran, las formas, todo en esta tercera vez que Moshe estaba con él siendo instruido. Y hoy entonces continuaremos con lo que nos falta de este capítulo 40. Cronológicamente deberíamos continuar con Éxodo 40, verso 16 en adelante, pero ese pedacito del verso 16 nos va ubicado a continuación de esto. Entonces tenemos que continuar en el verso 17. Esa sería la continuación del capítulo 8 del libro de
Levítico. Ya terminó la consagración de Aarón y de sus hijos por 7 días y continuamos en Éxodo capítulo 40, verso 17. Dice así. Así en el día primero, así en el día primero del primer mes, en el segundo año, el Mishkan fue erigido. Ya vimos nuestra línea de tiempo. Sale en el año 2448. Empieza a correr el tiempo. Esto es, sale en el 15 de Aviv. Sale en el 15 de Aviv, aquí a mitad de mes del comienzo. Comienzan a su viaje hasta llegar en el tercer mes al monte Sinaí, y ahí están en el monte Sinaí hasta lo que estamos viendo hoy, que Moshe sube y baja 3 veces por 40 días. Ya tenemos 4, 8, 12, 120 días, que serían alrededor de 4 meses que está yendo y viniendo con el pueblo. Se demoran 5 meses en confeccionar todo lo que es el santuario, y hemos llegado ya al día 1 del mes de Aviv, que el Eterno lo nombra así, Aviv, y del año 2450. El verso dice así. Así en el primer día del primer mes, en el segundo año, la palabra tabernáculo es la palabra Mishkan, y dice que fue erigido. Le voy a invitar que vayamos con nuestra Biblia al libro de Éxodo 42. 42 dice: en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión. Vemos que el Eterno le había dado esa orden a Moshe. Moshe la está entonces cumpliendo como el Eterno se lo ha dado. Dice que, vamos a borrar esto de los pergaminos, espero que haya quedado claro, ya que se ocupaban trozos, no es lo que ahora tú compras un cuaderno con 100, con 300 hojas y tú puedes escribir un relato, un libro tranquilamente. Tienes la capacidad de borrar, mucho más simple, y que en esos tiempos, además, antiguamente se equivocaba, perdía todo un trabajo, no se podía remediar. Yo les iba a explicar sobre el Mishkan. Está diciendo, recordemos que acá está diciendo que levantó el Mishkan, ¿Qué es el Mishkan? El Mishkan son las tablas bañadas de oro. Recordemos que el Eterno le pidió a Moshe hacer tablas de madera de acacia y bañarlas de oro. Estas tablas fueron puestas sobre bases de plata. Entonces, cada 2 tablas, recordemos que tenía unas bases donde se sujetaban estas tablas. Eso es el Mishkan. Es el perímetro del lugar. Recordemos que aquí se divide con un velo del lugar santo de santos, del lugar solo que es santo, donde están ubicados algunas cosas que vamos a ir viendo. Entonces, ¿qué es el Mishkan? El Mishkan son las tablas de oro bañadas, de madera de acacia bañadas de oro, que marcan el perímetro del lugar santo de santos. Eso es el perímetro. La tienda del encuentro es todo el perímetro. Esto del cortinado, de las cortinas de lino, Moshe la levantó. Nosotros vimos que la había levantado entre los días 11 a 22 del mes 12. Todo el cortinado con sus columnas, con sus bases y con sus capiteles. Recordemos que eran 100 codos que medía esta cortina. Este perímetro es la tienda del encuentro. Y este otro espacio es el Mishkan. Entonces,
lo que está haciendo hoy Moisés el día 1 del mes 1 del año 2450, es decir, del segundo año de que Israel salió de la tierra de Egipto, es decir, el octavo día de la consagración de Aarón, es levantar las tablas, el perímetro del Mishkan, el perímetro del lugar santo y del lugar santísimo. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que el día 1 del mes 1 del año 2450 se da comienzo, se pone en funcionamiento el Mishkan, abriendo el camino o las puertas del santuario a los hijos de Israel para que puedan llevar los acercamientos que el Eterno les había mandado, la forma que debían acercarse a Él. Entonces, tiene que erigir las tablas de oro, poner los travesaños en los anillos correspondientes, poner las bases y poner el mobiliario del Mishkan, que vamos a ir viendo a medida que avanzamos. Y le voy a pedir que vayamos con nuestra Biblia al libro de Éxodo, capítulo 39, libro de Éxodo, capítulo 39, verso 32 al 43, voy a dar lectura. Dice: así fue acabada toda la obra del tabernáculo, del Mishkan, del tabernáculo de reunión, e hicieron los hijos de Israel como el Eterno le mandó a Moisés. Así lo hicieron y trajeron el tabernáculo a Moisés, el tabernáculo y todos sus utensilios, corchetes, las tablas, las barras, sus columnas, sus bases, la cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, la cubierta de pieles de tejones, el velo del frente, el arca del testimonio y sus varas, el propiciatorio, la mesa, todos los vasos, el pan de la proposición, el candelero puro, sus lamparillas, las lamparillas que debían mantenerse en orden y todos sus utensilios, el aceite para el alumbrado, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina para la entrada del tabernáculo, el altar de bronce con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, la fuente y su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus bases, la cortina para la entrada del atrio, sus cuerdas y sus estacas y todos los utensilios del servicio del tabernáculo, o sea, del Mishkan, del tabernáculo de reunión, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras para Aarón, el ministro, y las vestiduras de sus hijos para ministrar en el sacerdocio. En conformidad a todas las cosas que el Eterno había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como el Eterno lo había mandado, y los bendijo. Recordemos que todo eso lo hizo el pueblo, lo llevan a Moisés, Moisés lo revisó, y una vez revisado, vio que todo estaba bien, ahora solo había que levantarlo. Y nosotros somos una copia de este Mishkan que está levantando Moisés, que fue consagrado para el Eterno. Somos un santuario nosotros que debemos ser consagrados, que debemos ser apartados para el servicio del Creador. Esa es nuestra función en esta tierra, ser ministros de luz, obedecer y poder representar al Creador en la tierra, enseñando sus mandamientos. Y después viene cronológicamente, después de que revisó todo, Éxodo 33, donde, recordemos, levanta la tienda del encuentro, es decir, el perímetro de las cortinas de lino, con sus columnas, con sus bases, con sus capiteles, para poder estar listo cuando Aarón y sus hijos iban a ser consagrados. Cuando ahí en Éxodo 33 vimos que Moisés levanta el Mishkan lejos, fuera del campamento. Y vamos a Éxodo 33:7. Acompáñenme con su Biblia al libro de Éxodo, capítulo 33:7, para recordar lo que estoy hablando. Dice así: y Moisés
tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó la tienda del encuentro, y cualquiera que buscaba al Eterno salía a la tienda del encuentro que estaba fuera del campamento. Aquí cuando dice que dice, y Moshe tomó el tabernáculo y lo levantó, la palabra que se utiliza ahí en levantar es la palabra natá, que significa estirar o esparcir, alzar, desplegar, levantar, erigir. ¿Qué es lo que está diciendo? Que ya tenía todo, él extendió todo el perímetro del tabernáculo de reunión. Despliega cada cortina, cada columna y cerca todo este lugar santo. Y en Éxodo 40, verso 2 y en Éxodo 40, verso 17, que es el verso que estamos viendo, se usa el verso takim cuando dice en Éxodo capítulo 40, verso 17, dice, así en el primer día del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. La palabra erigido es la palabra takim, que viene de la raíz primaria kum. Y kum, la palabra hebrea kum, significa levantarse, establecerse, poner en... Lo que quiere decir es que aquí es cuando ya lo pone en funcionamiento todo el tabernáculo, porque ya había erigido el perímetro de la tienda del encuentro, ahora iba a erigir solamente el Mishkan e iba a poner en funcionamiento este lugar en el día 1 del mes 1 del año 2450. Este es un día importante, el primer día del primer mes. ¿Por qué? Porque se celebra un Rosh Hodesh o una luna renovada. Se está comenzando un nuevo año. Además, el Eterno, cuando le habla a Yehoshua que debe ya cruzar el Jardín para entrar a la tierra prometida, habla con él el día 1 del mes 1. Otro evento importante fue cuando Yeshua es sumergido por Yohanan el Bautista y comienza su ministerio de 490 días. Y también esto de los 7 días que hemos estado viendo, que es la consagración, también es importante porque cuando fue el diluvio, en Génesis 7:4, habla de 7 días hasta que comenzó la lluvia. Es representativo porque nosotros, ya al final de los tiempos, va a haber un periodo de 7 años donde va a haber un periodo de 7 años, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De 7 años, donde ya al final, igual que Noé, llega el 7º año y comienza la destrucción del mundo. En ese caso fue una inundación de agua, en nuestro caso va a ser una inundación de fuego, una inundación de fuego, dando término a esta tierra en la que estamos viviendo. Además, ¿por qué es simbólico? Porque Aarón y sus hijos estuvo 4, 5, 6, 7 días, termina su consagración y comienzan un 8º día, que es un nuevo amanecer, un nuevo servicio, un nuevo ministerio para el Eterno. Lo mismo nosotros. Comenzaremos un 8º día, que es un nuevo amanecer, donde solamente estarán los vencedores, los que obedecieron, los que pusieron en práctica los mandamientos del Creador. ¿Por qué es simbólico? Porque en el fin, cuando ya estemos en el mar de vidrio mezclado con fuego, ascenderemos
a la Nueva Jerusalén por 7 días. Por 7 días estaremos ascendiendo hasta que llegue el octavo día, que es el día, la fiesta de Sukkot. Hay una fiesta que se llama Fiesta de Tabernáculos, en hebreo Sukkot, se celebra por 7 días. Y el octavo día es una celebración magistral porque se deja todo trabajo y se descansa. Esa es la alegoría que muestra los 7 días, llegar al octavo, a la Nueva Jerusalén, a las bodas del Cordero. A las bodas del Cordero. Esto es lo que quiere mostrar esto de los 7 días, de esta Nueva Jerusalén, que recordemos que el Mishkan fue rodeado por un cerco de cortinas blancas. El blanco es pureza, el blanco es santidad, el blanco son buenas obras. Entonces era una simbología de la Nueva Jerusalén, donde nadie podrá ingresar hasta que salga todo el humo de las cobas de la ira que están cayendo sobre la tierra. Ascendemos por 7 días hasta llegar al octavo y podemos hacer ingreso ya a la Nueva Jerusalén, encontrando al lado norte el trono del Eterno, donde brota el río de la vida, y al lado sur todas las habitaciones para la gente redimida, para los seres que obedecieron al Eterno. Todas esas cosas se pueden ver acá en lo que estamos viendo. Además, en el primer día del primer mes, cuando estaban en Egipto, se le dice a Moshe que ese iba a ser el comienzo del año, que cae entre marzo y abril. Se le dice que tomen un cordero los 10 días para poder después, en el día 14, poder celebrar Pesach, y que era lo que les iba a dar la libertad para Egipto. Cuando iba a venir el ángel de la muerte, y donde no estuviera la sangre del cordero, ahí puesto en los dinteles de la puerta, si no tenían esa sangre, no iban a ser salvos. Entonces se le da esa instrucción a Moshe. También recordemos el día 1 del mes 1. O sea, tenemos varios eventos que marcan esa fecha. Por eso es importante saber que no fue un 1 de enero, y sí fue entre marzo y abril, cuando se ve la luna renovada. Estar atento para celebrar Rosh Chodesh, que es la luna nueva. Le voy a pedir que vayamos con nuestra Biblia, por favor, al libro de Éxodo, capítulo 26, verso 30. Libro de Éxodo, capítulo 26, verso 30. Dice así: y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Y vemos que Moshe lo tuvo que hacer como el Eterno se lo había mostrado en el monte Sinaí, que era donde lo instruyó de todo lo que debería llevar, cómo, cuándo, dónde y cómo. Verso 18, continuamos, verso 18. Y estableció Moshe el Mishkan, y asentó sus bases, y colocó sus tablas, y puso sus barras, e hizo alzar sus columnas. Que vemos que está describiendo lo que Moshe comenzó a levantar, que es el cerco. Entonces, estas tablas de acacia bañadas de oro, es el cerco del lugar santo y del lugar santísimo donde está el arca. ¿Qué dice el verso? Y estableció Moshe entonces el Mishkan, y asentó sus bases, y colocó sus tablas, y puso sus barras, e hizo alzar sus columnas. Vemos entonces que aquí está describiendo qué es lo que es Mishkan. Son las bases con sus tablas, con sus travesaños, con sus columnas. Estas columnas se está haciendo referencia a las que estaban donde el velo divisorio y a la puerta de este lugar santo.
Entonces está erigiendo este perímetro del lugar santo y del lugar santísimo. Estas son las tablas y los velos y las columnas y todo lo que llevaba este lugar. Verso 19. Verso 19 dice: levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo, como el Eterno lo había mandado a Moshe. Acá vamos a hacer algunas correcciones. La palabra levantó es la palabra H65 66, la palabra parás, que según el diccionario Strong significa romper, separar, dispersar, alzar, extender, levantar. Entonces la palabra H6516, H6516, la palabra parás. La palabra parás. Entonces vemos que tiene varios significados, pero el que más acomoda o el que con el que debería ser traducida esta palabra es extender. Recordemos que el Mishkan tenía techos. Entonces, Moshe, ¿qué hizo? Moshe levantó estas paredes de tablas de acacia bañadas de oro, puso sus bases. Recordemos que el Mishkan, que serían las tablas, ¿cierto?, tiene unos toldos o unos techos que son hechos de pieles, de lino, de púrpura. Esto se llama cubierta y sobrecubierta. Entonces, lo primero que tenemos que corregir es la palabra levantó, que es la palabra extendió. Es una mejor traducción. Extendió, y la palabra tienda que aparece ahí en el verso es la palabra oel, que ya le hemos visto, que significa tienda, pero también puede traducirse como cubierta, y es también la mejor traducción para este verso, porque lo que está diciendo el verso es que Moshe extendió la cubierta o el techo de estas tablas, de este perímetro, le puso el techo a este lugar. Eso es lo que está queriendo decir el verso. Y entonces dice el verso: extendió la cubierta sobre el Mishkan y puso la sobrecubierta encima del mismo, como el Eterno lo había mandado a Moshe. Ahí está hablando entonces que está hablando de que la cubierta, recordemos que el Mishkan, entonces, no olvidar, es el perímetro de las tablas bañadas de oro. Como techo, recordemos que tenía dos cubiertas este Mishkan. Recordemos que tenía cortinas, unas cortinas que eran de lino fino, de azul, púrpura, carmesí, que medía 28 codos, recordemos que medía 28 codos en largo y 4 codos de ancho, una cortina. Y estas cortinas, en un techo, una cubierta, estaba compuesta por 10 cortinas de la misma medida. Si lo recordamos, yo sé que usted lo recuerda, porque usted es una persona estudiosa de las escrituras. Entonces se separaban en dos grupos de 5 cortinas, después venía el otro grupo de 5 cortinas, que formaban una cubierta, que eran las de lino fino, de azul, púrpura, carmesí,
y con obra de querubín. Y teníamos las otras y otro conjunto entonces de 5 cortinas de las mismas medidas, de 28 codos de largo, que sería 28 codos, es lo mismo que decir 14 metros. 14 metros. 4 codos es lo mismo que decir 2 metros. ¿Por qué? Porque el codo equivale a 50 centímetros. Si yo sumo un codo más otro codo, serían 2 codos, me da 1 metro. Y si tengo 4 codos, serían 2 metros. ¿Ya? Entonces, la cortina medía 28 codos, es decir, 14 metros de largo, y de ancho medía 4 codos, es decir, 2 metros. Y eran dos conjuntos de 5 cortinas, o sea, teníamos un conjunto de 10 metros de cortina, porque si cada cortina mide 2, 4, 6, 8, 10 metros. Entonces yo sumo todos estos dos y me da 10 metros. Y de largo tenía el total del conjunto, de este conjunto, que eran acá, entonces medía 14 metros y el largo medía 10 metros. Y el otro juego, lo mismo, medía 10 metros y acá medía 14 metros. Y esto está unido, recordemos, por unos corchetes que se entrelazaban acá y formaban una cortina, una cubierta que extendió Moshe encima del Mishkan. Eso es lo que está explicando el verso. Y vemos que entonces tenemos la primera cubierta y la segunda cubierta. Recordemos que era una cortina de 30 codos, era una cortina de 30 codos, y 30 codos es lo mismo que decir, 30 codos entonces es lo mismo que decir 15 metros. Y de ancho medía 4 codos. Y 4 codos es lo mismo que decir 2 metros. ¿Ya? Entonces, de estas cortinas que eran de pieles de cordero, a ver, dice, y 11 cortinas de pelos de cabra, perdón, eran de pelos de cabra, que las otras son las de corderos teñidas de roja. Entonces, esta segunda cubierta eran de pelo de cabra y le pide a Moshe que haga 11 cortinas. Le pide que haga 11 cortinas con estas medidas, recordemos. Entonces, le dice, toma 5 cortinas de estas 11 y haz un paño. Entonces, Moshe hace un paño de esta que mediría 10 metros, y teníamos que el largo era 30 codos, que es lo mismo que decir 15 metros. Y después le dice, toma la otra 6 restantes cortinas, 3, 4, 5 y 6, toma esto y haz otro conjunto de cortinas, y ahora, si nosotros sumamos 2 metros, más 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 2 metros, nos da que este juego de 6 cortinas tiene 12 metros por la otra medida, que serían 15 metros. Y estos dos paños también lo une con unos corchetes y queda una segunda cubierta. Y recordamos entonces que el Mishkan tiene dos cubiertas. La primera cubierta de 10 cortinas, la segunda cubierta de pelo de cabra de 11 cortinas. Y aquí esta iba ubicada, entonces aquí tenemos la primera con sus corchetes y la segunda iba ubicada acá con sus corchetes para que no se filtrara el agua y pasaba acá encima de la otra. Ahí tenemos las dos cubiertas y además tenía dos sobrecubiertas, que es la de pieles de carneros teñidas de rojo, que no menciona medidas, no menciona dimensiones, cómo fueron confeccionadas, y la cuarta
que sería la segunda sobrecubierta, que es la pieles de Tahash. Entonces, esto es lo que está diciendo el verso 19. Entonces, corregido, el verso dice, verso 19, extendió la cubierta sobre el Mishkan y puso la sobrecubierta sobre la cubierta que va encima, como el Eterno había mandado a Moche. Ahí vemos que Moche está haciendo como el Eterno lo mandó. Verso 20, y tomó el testimonio y lo puso dentro de la caja y colocó las varas en la caja y encima la tapa sobre la caja. Vemos que ahora está describiendo la caja del pacto. ¿Qué es la caja del pacto? El arca donde estaba puesto el testimonio. ¿Qué es el testimonio? También puede ser testigos. Recordemos que el Eterno le pide a Moche que haga una caja de madera de acacia. ¿Ya? El acacia nosotros ya vimos las cualidades, que es una madera muy buena, es dura, incorruptible, y le dice que dentro de esta caja, coloque el testimonio. ¿Qué es el testimonio? Es el testigo del pacto del Eterno con el pueblo de Israel, que eran las 2 tablas que el Eterno le dio a Moche, escrita con su dedo. Eso era lo que Moche tenía que poner dentro de esa caja. Le dice igual que ponga las varas. Recordemos que tenía 2 anillos por cada lado donde iba ubicada las varas para poder trasladar esta caja. Dice verso 20 entonces, y tomó el testigo, los testigos, entonces las tablas, y lo puso dentro de la caja y colocó las varas en la caja, colocó las varas y encima la tapa sobre la caja. Recordemos las medidas, el largo de esta caja medía 1,25 centímetros, el ancho 75 centímetros, el alto de esta caja medía 75 centímetros. Tenemos que entender que las tablas del testimonio, recordemos que en esta caja también iba el testimonio o el testigo del maná, que lo tenían también en un recipiente y se ubicaba dentro de esta caja que guarda los testigos del Eterno. ¿Cuántos testigos tienen que ser? 2 o 3 o más testigos los que dan testimonio. Entonces, las tablas que el Eterno escribió para el pueblo de Israel deberían tener por lo menos un ancho y un alto de 1,25 m por 75 centímetros. No podrían exceder eso porque si no, no cabrían dentro de esta caja del pacto. Recordemos que esta caja fue completamente bañada de oro por fuera y por dentro, y se le hace una cornisa de oro en la parte superior con 4 anillos entonces por ambos lados. Es una representación, es algo muy parecido a un ataúd. Cuando Jacob muere en la tierra de Misrayim, le pide a Joseph y a sus hijos que lo lleven a la tierra de Canaán, a la cueva de Macpela, donde estaban enterrados sus antepasados. Lo saca a José de Misrayim con el permiso de Faraón, lo llevan a la tierra de Canaán, llevan esta arca del pacto, este ataúd que es un simbolismo de Israel. Dentro de esta caja está Israel, donde está la descendencia de Israel, los redimidos, los que siguen, los que están protegidos por los mandamientos del Eterno. Toda la Torah del Eterno está dentro de esta caja con las personas que
obtienen salvación. Dentro de esta caja está la salvación, dentro de esta caja está toda la descendencia de Israel que obedece los mandamientos del Eterno. Eso es, digamos, lo que está simbolizando esta caja, que es similar a un ataúd que fue trasladada con Israel, con los huesos de Israel, que algún día tendrá resurrección y vivirán con el Eterno. Le voy a pedir que vayamos con nuestra Biblia al libro de Éxodo capítulo 25, 16. Libro de Éxodo capítulo 25, verso 16. Dice: y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Ahí vemos que ya el Eterno le estaba dando la instrucción a Moshe que él debía poner lo que el Eterno le iba a dar. Y le voy a pedir que vayamos ahí mismo en el verso 21, 25, 21, capítulo 25, verso 21, dice: y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio o el testigo que yo te daré. Ahí vemos que está haciendo referencia a las tablas que le da el Eterno a Moshe, escritas por su dedo con los mandamientos que debían ser enseñados para que Israel y para que las naciones después pusieran en práctica para poder obtener salvación, para poder ser vencedores y estar en un reino de luz, en un reino de donde ya no hay más orgullo, ni egoísmo, ni corrupción, ni nada de lo que vemos en esta tierra, donde está el príncipe de la mentira. Y Moshe lo estaba haciendo como el Eterno lo mandó. Y le voy a pedir que vayamos con nuestra Biblia al libro de Éxodo, capítulo 34, verso 27 al 29. Es importante que vayamos corroborando dónde el Eterno está mandando a Moshe que lo haga, para tener claro que Moshe no hizo nada por su propia voluntad, ni lo hizo de la forma que él quiso, sino él siguió un patrón, una norma, un reglamento, una instrucción, porque ¿quién más que el Eterno puede darnos una instrucción para vida, para que nos vaya bien, para que estemos bien física, emocional, espiritualmente? Entonces doy lectura, libro de Éxodo, capítulo 34, verso 27 al 29, dice así: y el Eterno dijo a Moshe: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con el Eterno 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moshe del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moshe que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con el Poderoso. Ahí vemos que desciende con el testimonio que el Eterno le había dado y que le está pidiendo que ubique dentro de la caja del pacto. Verso 21, volvemos a Éxodo 40, verso 21. Luego metió la caja en el Mishkan y puso el velo extendido y ocultó la caja del testimonio, como el Eterno lo había mandado a Moshe. Entonces, está el Mishkan. ¿Qué va a hacer Moshe? Ya tiene el arca, puso el testimonio, le puso las varas. Ahora lo que tiene que hacer es ubicar la caja. Entonces va a entrar al Mishkan, que son las tablas bañadas de oro. Que no se le olvide, la diferencia entre Mishkan y tienda del encuentro es que el Mishkan es la residencia, o sea, todo el perímetro de las tablas bañadas de oro, y la tienda del encuentro es todo el lugar santo. También santuario se le llama el perímetro donde están las cortinas de lino. A todo ese lugar se le llama la tienda del encuentro.
Entonces Moshe va a ingresar al Mishkan, va a ubicar la caja en el lugar santo de santo, donde detrás del velo divisorio. Entonces aquí Moshe va a poner el velo divisorio que va a ocultar el arca del pacto. La caja del pacto entonces va a ser ubicada. Aquí dice el verso 21, luego Moshe metió la caja en el Mishkan, ya donde le expliqué, y puso el velo extendido y ocultó la caja del testimonio como el Eterno lo había mandado a Moshe. Vamos con nuestra Biblia, el libro de Éxodo, capítulo 40, verso 3. Libro de Éxodo, capítulo 40, verso 3. Dice, y pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. O sea, en el Mishkan, pondrás en el Mishkan el arca y la cubrirás con el velo. Ahí le está dando la instrucción. Recordemos que Éxodo 40, capítulo 40, del verso 1 al 15, Moshe estaba en el monte recibiendo instrucciones del Eterno. Y aquí vemos que le estaba dando la instrucción, que era lo que tenía que hacer. Y ahora recién Moshe lo estaba poniendo en práctica. Se dio el momento, el día, la hora, cuando Moshe tuvo que obedecer lo que el Eterno le estaba pidiendo. Entonces el arca la caja con los testigos queda ubicado en el lugar santo de santos. Y acompáñeme con su Biblia, el libro de Éxodo, Shemot, capítulo 26, verso 31 al 34, vamos a leer. Dice así, también harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubín y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro. Sus capiteles de oro sobre bases de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo dentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Entonces ahí al final del verso 34 dice que pondrás la tapa sobre la caja de los testigos en el lugar santísimo. Ahí vemos que Moshe lo hizo como el Eterno se lo ordenó, metió el arca, estaban las 4 columnas bañadas de oro de madera de acacia donde era ubicado este velo, afirmado este velo, debajo de los corchetes de la cubierta, está hablando ahí, de esa primera cubierta, y ubica ahí todo el lugar santísimo, lo deja cubierto, en oculto, con ese velo que era de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Verso 22, puso la mesa en la tienda del encuentro en el Mishkan, al lado norte de la cortina, fuera del velo. Aquí en el verso 22, Éxodo, dice, puso la mesa en el tabernáculo de reunión. Acá tenemos que hacer una corrección, porque acá la Biblia Reina Valera dice el verso 22, puso la mesa en la tienda del encuentro, y acá el traductor, que sería Casiodoro, omite la palabra hebrea 4908, la está omitiendo, no la está traduciendo, que es la palabra Mishkan. Entonces se la come, digamos, o la omite, no sé por qué, cuál será el motivo, pero tenemos que ponerla, tenemos que anotarla. Entonces el verso 22 dice, puso la mesa en la tienda del encuentro, en el Mishkan, en el lado norte de la cortina, fuera del velo. Entonces dice que puso la mesa en la tienda del encuentro, específicamente en el Mishkan, en este perímetro,
en el lado norte. Entonces puso la mesa acá, fuera del velo que cubre el lugar santo de santos. Puso la mesa ahí entonces en el Mishkan. En el lado norte del Mishkan va la mesa. Verso 23. Y sobre ella puso por orden los panes delante del Eterno, como el Eterno lo había mandado a Moche. Vemos que acá se ubica la mesa en el lado norte y esta mesa debería llevar el pan del rostro que Moche lo estaba ubicando. Le voy a pedir que vayamos con nuestra Biblia al libro de Éxodo, capítulo 25, verso 30. Como el Eterno lo dijo a Moisés, dice el verso. Verso 30, y pondrá sobre la mesa el pan del rostro delante de mí continuamente. Y ahí el Eterno se lo mandó y Moche lo puso en práctica. Esa es la obediencia al Creador. Si el Eterno dice algo, para que nosotros lo realicemos, para que lo hagamos, lo pongamos por obra, no que imaginemos que Él no quiere que ya hagamos nada y que vivamos como vive cualquier ser humano. Verso 24, puso el candelero en la tienda del encuentro, enfrente de la mesa, al lado sur del Mishkan. Acá también tiene un error en el verso 24. También la traducción tiene un error. Dice el verso 24 entonces, puso el candelero en la tienda del encuentro, enfrente de la mesa, al lado sur de la cortina, dice el verso. Y la palabra cortina, la palabra que se está traduciendo como cortina, es la palabra H4908, que es la palabra Mishkan, que nosotros ya sabemos que significa residencia, el perímetro de las tablas de oro. Entonces, no sé por qué el traductor lo traduce como cortina. Entonces el verso debería decir, verso 24, para que lo corrija en su Biblia, puso el candelero en la tienda del encuentro, enfrente de la mesa, al lado sur del Mishkan. Porque si nombra al lado sur de la cortina, ¿de cuál cortina? ¿De esa cortina o de la cortina de la entrada? No lo entendemos. Entonces, pero si dice que puso el candelero enfrente de la tienda del encuentro, enfrente en el Mishkan, enfrente de la mesa, entendemos que el candelero va en este sector, que sería el lado sur. Este sería el lado norte. Este de la puerta sería el este. Y la parte trasera sería oeste. Entonces, eso es lo que está tratando de decir el verso. Para que corrija ahí, la palabra cortina es la palabra Mishkan. Verso 25. Y encendió las lámparas delante del Eterno, como el Eterno lo había mandado a Moche. Le voy a pedir que vayamos con nuestra Biblia, el libro de Éxodo, capítulo 25, verso 37. Dice, y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. Vemos que ahí le dice que tenía que hacer el candelero y que tenía que encender las lámparas, y Moche entonces lo hace como el Eterno se lo mandó. Y si me acompaña con su Biblia al libro de Éxodo, capítulo 40, verso 4, dice lo siguiente: meterás la mesa y la pondrás en orden, meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. Y ahí vemos que el Eterno le dice que tiene que poner la mesa, el candelero, y tiene que encender las lámparas, y Moche lo hizo como lo mandó el Todopoderoso. Verso 26.
Estamos en Éxodo, capítulo 40, verso 26. Puso también el altar de oro en la tienda del encuentro delante del velo divisorio. Vemos que ubica la mesa, ubica el candelero, ahora está ubicando el altar del incienso que era de oro puro, o sea, era de madera de acacia cubierto con oro puro. Acompáñeme con su Biblia, por favor, al libro de Éxodo, capítulo 40, verso 5. Dice así: y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio, y pondrás la cortina delante a la entrada del tabernáculo. Ahí vemos que se está mencionando que debía ubicar el altar del incienso, y también le dice que ubicara la cortina en ese verso. Y vemos, acompáñenme con su Biblia, por favor, al libro de Éxodo, capítulo 30, verso 7. Verso 7 dice: y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana cuando aliste las lámparas, la quemará. Ahí vemos que se debía quemar incienso cada día en este altar. Este altar de madera de acacia bañada de oro tenía una medida de 50 centímetros de ancho y de largo, medía también 50 centímetros, era cuadrado, y la altura, lo que era del piso hasta el borde donde se ponía el recipiente para quemar el incienso, era de 1 metro. Entonces era 50. Este altar tenía un largo de 1 metro, entonces desde aquí hasta aquí medía 1 metro. Y acá tenía donde se ponía el recipiente, esto era cuadrado, y medía 50 centímetros por 50 centímetros. Entonces esta parte era cuadrada y medía entonces 50 centímetros por 50 centímetros. Y esto se ubicaba delante del velo divisorio, delante del arca del pacto. Entonces, en el lugar santo de santos estaba el arca, cubría el velo, la ocultaba, y en el lugar santo estaba la mesa en el lado norte, el candelero en el lado sur, y el altar de oro del incienso estaba en el centro, delante del arca del testimonio. Y recordemos que el incienso que se debería quemar, que Aarón debería quemar, era en la mañana y en el crepúsculo, o sea, ya cuando se está entrando la noche. Además, el incienso tenía ciertas medidas, ciertas proporciones que deberían cumplirse. No podía quemarse un incienso con otras medidas, con otras especias, sino lo que el Eterno había dicho. Y estaba compuesto por ectacte, por uña y por gálbano aromático, y además el incienso puro en igual medida. Esas eran las especies que componían este incienso, que representa las oraciones, las peticiones de los santos, de los que obedecen los mandamientos del Eterno. Esos son los santos, los que intentan caminar de acuerdo a los mandamientos del Creador y no de acuerdo a su corazón o a lo que dice un hombre como un mandamiento inventado. Verso 27. Y quemó sobre el incienso aromático como el Eterno había mandado a Moshe. Vemos que Moshe entonces quema incienso en el altar de oro.
Verso 28, puso asimismo la cortina a la entrada del Mishkan. Acá está hablando de la cortina que va acá en el Mishkan. ¿El Mishkan qué es? Son las tablas, recordemos, las tablas bañadas de oro. Y pone entonces la cortina en este sector, que estaba firmada en 5 columnas de madera de acacia. Eso está en Éxodo 26:36, lo leímos, acompáñeme con su Biblia mejor al libro de Éxodo, mejor dicho, que me acompañe con su Biblia al libro de Éxodo, capítulo 26, verso 36. Verso 36 dice: harás para la puerta del Mishkan una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Esa es la cortina que va a ubicar en la puerta del Mishkan. Verso 29, y puso el altar de las ofrendas quemadas completamente, o holocausto dice en su Biblia, a la entrada del Mishkan, de la tienda del encuentro, y ofreció sobre él la ofrenda que se quema por completo y la donación vegetal, como el Eterno lo había mandado a Moche. ¿De qué está hablando? Ya termina de extender, de erigir, de levantar, de ubicar el Mishkan, su mobiliario, ya todo lo que compone este lugar santo de santos y el lugar santo, termina de hacer eso y va al patio de la tienda. Entonces, ya ahora se dirige al patio, ¿qué va? Va a ubicar el altar, entonces, donde se queman las ofrendas completamente. Entonces acá tenemos el altar con su enrejado de cobre. Además dice que el verso 29, y puso entonces el altar, la palabra que aparece Éxodo 40:29 dice, y la palabra colocó es la palabra sum, que significa en hebreo la palabra H7760, es la palabra poner, abrir, también puede significar entonces poner, abrir, acomodar. Tiene varios significados. La idea principal de esto, porque recordemos que Aarón, cuando fue consagrado, cuando empezó el día 23, hicieron ofrendas. ¿Y dónde se consumieron esas ofrendas? En el altar. El altar ya estaba en el patio. ¿Qué hizo Moche? Lo ubicó, lo acomodó y lo puso ahí para que ya pudiera utilizarse por todo el pueblo de Israel. O sea, Israel llevaba los sacrificios, se lo entregaba a los ministros, que eran quienes debían quemar las ofrendas, pero estaba siendo ubicado para poner en funcionamiento todo este santuario. Eso es lo que está tratando de decir el verso, que no es que recién lo está ubicando ahí, no, ya se estaba abriendo para ser utilizado con los acercamientos que el pueblo iba a traer. La primera palabra que aparece en su Biblia como tabernáculo es la palabra Mishkan. La segunda palabra tabernáculo es la palabra tienda, que significa tienda de las citas. La palabra sacrificio que aparece en su Biblia es la palabra Alá, la palabra hebrea Alá. La palabra hebrea Alá, que significa ascender. Ascender. ¿Por qué? Porque dice el verso que iban a quemar las víctimas. Entonces iba a subir en humo, iba a haber
una ascensión hacia el Eterno. Entonces la palabra sacrificio es la palabra alá, que significa ascender. La palabra holocausto es la palabra olá, que nosotros ya la hemos visto, ya entendemos que la palabra olá, o que la palabra que se traduce como holocausto, es la palabra olá, que significa totalmente quemada, totalmente quemada. Es una ofrenda totalmente quemada. Esa es la traducción más correcta para olá, no holocausto. Ya esa es una palabra griega. Y nosotros estamos viendo, la Torá fue escrita en hebreo y el significado hebreo es otro que el griego, no es lo mismo. Y la palabra ofrenda que aparece es la palabra hebrea minjá. La palabra que aparece traducida como ofrenda es la palabra minjá, que nosotros ya la hemos visto en Levítico del capítulo 1 al capítulo 7 hemos visto y hemos mencionado minjá, que nosotros la tradujimos como donación, porque es una donación que se llevaba al tabernáculo y se entregaba al sacerdote, se quemaba una porción de ella, un puño, y el resto quedaba para los ministros. Entonces el verso 29 lo voy a leer, dice: y puso el altar de las ofrendas totalmente quemadas a la entrada del Mishkan, de la tienda del encuentro, y ofreció sobre él la ofrenda que se quema por completo y la donación vegetal, como el Eterno lo había mandado a Moche. Y acá le voy a pedir que me acompañe con su Biblia al libro de Éxodo, capítulo 29, para entender qué quemó Moisés. Aquí vamos a ver qué es lo que quemó Moisés. ¿Ya? Porque de repente aparece este texto que dice que puso el altar y que quemó acá una ofrenda en holocausto o una ofrenda totalmente quemada. Libro de Éxodo, capítulo 29, verso 38. Vamos a dar lectura hasta el verso 42. Dice: esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 carneros de 1 año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero 1/10 parte de un efa de flor de harina amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación la 1/4 parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación, en olor grato, ofrenda encendida al Eterno. Esto será el holocausto continuo, o la ofrenda quemada completamente, continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión delante del Eterno, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Vemos que, ¿a qué se está haciendo mención? A esto que quemó Moche, es el sacrificio continuo que el Eterno le había ordenado en Éxodo capítulo 29. Son los sacrificios entonces diarios. Ofrenda quemada, completamente quemada, era este cordero que debía hacerse en la mañana y después en la tarde. Era lo que quemó Moche. Y además de la harina amasada con aceite de olivas machacadas, era la donación que se estaba también quemando. ¿Por qué entendemos que se está haciendo mención a esta donación? Porque en el capítulo 9 de Levítico, en el verso 2 y en el verso 5, el Eterno le dice a Moche que llame a Aarón y que ellos traigan las ofrendas, los acercamientos que se iban a ofrecer por medio de ellos al Creador. Entonces,
es lo único que Moshe podría haber sacrificado, este cordero como holocausto, que era la víctima continua, la víctima diaria que se ofrecía en el tabernáculo de reunión. Verso 30. Puso la fuente entre la tienda del encuentro y el altar, y puso en ella agua para lavar. ¿Qué está diciendo? Que está ubicando la fuente de bronce, la fuente de cobre con su base de cobre entre el altar y la tienda. Entonces, es aquí donde ubica la fuente con su base de cobre. Verso 31. Y Moshe y Aarón y sus hijos lavaron en ella sus manos y sus pies. Por favor, acompáñenme con su Biblia al libro de Éxodo, capítulo 30, verso 18. Libro de Éxodo, capítulo 30, versos 18 y 19, vamos a dar lectura. Dice: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Entonces, Moshe, Aarón, sus hijos, antes de ejecutar algo en el altar, debían lavar sus manos, que representan las obras, y los pies, que representan el caminar. No deberían tener ninguna impureza al realizar el servicio del Eterno. Como nosotros, que somos lavados a través de la palabra, a través de la instrucción, a través de la ejecución de los mandamientos del Eterno. ¿Para qué? Para que estemos limpios en nuestro obrar y en nuestro caminar. Con obras justas, santificándonos para poder realizar un servicio con santidad, para poder realizar un servicio apartado, diferente, sin contaminaciones, sin levadura, para poder estar entonces en la presencia del Eterno. Y le voy a pedir que por favor me acompañe con su Biblia, el libro de Apocalipsis, capítulo 22, verso 10 al 12, vamos a dar lectura. Dice: y me dijo, Apocalipsis 22, 10 al 12. Dice: y me dijo, no sellen las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Qué es una obra? Poner en ejecución los mandamientos del Eterno. ¿Cómo llegamos a la santidad? Poniendo por obra los mandamientos del Eterno. ¿Cómo los hacemos más injustos? No obedeciendo los mandamientos del Eterno. Más claro, echarle agua, que esto es por obras. Hay que obedecer los mandamientos del Eterno para poder mantener blancas las vestiduras de salvación que nos entrega por medio de su Hijo amado, que es Yeshua, el Cordero que nos da esas vestiduras, que las mantenemos limpias, nos santificamos, nos apartamos para poder estar en la presencia del Eterno, haciendo las obras justas, poniendo en práctica los mandamientos del Creador, celebrando sus festividades y escuchando su voz en todo lo que Él dijo por medio de Moshe, para que nosotros obedeciéramos su palabra. Porque si no hay santidad, nadie podrá ver al Eterno. Usted no se hace santo por ir a una iglesia, sentarse en una banca
y estar toda una semana, por 7 días, sentado 1 hora en una iglesia escuchando a un hombre, sin agua verdadera, sin agua de vida. Verso 32, verso 32, cuando entraban en la tienda del encuentro y cuando se acercaban al altar, se lavaban como el Eterno había mandado a Moche. Entonces, cuando fueran a hacer ingreso a la tienda del encuentro, cuando fueran a presentarse delante del altar para llevar a cabo cualquier acercamiento, cualquier ofrenda, estos debían lavarse como el Eterno lo había mandado a Moche. Le voy a pedir que vayamos con nuestra Biblia al libro de Éxodo, capítulo 30, verso 20-21, vamos a dar lectura. Dice: cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para el Eterno, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo. Él y su descendencia por sus generaciones. Vemos que es algo que debería continuamente realizar cualquiera que ingrese a la tienda del encuentro de los ministros para oficiar delante del altar. Debería lavar sus manos y sus pies para que no mueran. Deberían entonces quitar toda impureza, todo yin. ¿Para qué? Para que no mueran, y cuando se acerquen a ofrecer las ofrendas, tengan limpias sus manos y sus pies. Tengan limpios hasta sus pensamientos. Y les voy a pedir que vayamos con nuestra Biblia al libro de Levítico, capítulo 11, verso 49. Levítico, capítulo 11, verso 49. Levítico 11, 44. Levítico 11, 44 dice: porque yo soy el Eterno vuestro poderoso, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo, así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Y también en Primera de Pedro, capítulo 1, también dice que debemos ser santos porque el Eterno es santo. Primera de Pedro 1.16 dice eso. Y por favor, si me acompaña con su Biblia al libro de Hebreos, capítulo 12, verso 14. Verso 14, libro de Hebreos, capítulo 12, verso 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Eterno. Vemos que si no hay santidad, si no hay obras justas, si no hay mandamientos del Eterno, no podremos ver al Creador. ¿Qué nos hace santo? ¿Qué nos hace apartados, consagrados para el Eterno, para el servicio, para ministrar? Obedecer sus mandamientos, sus festividades, sus leyes, sus decretos, todo lo que Él dio por instrucción por medio de su siervo Moisés. Verso 33, y Él estableció el patio alrededor del Mishkan y del altar, y puso la cortina a la entrada del patio. Así acabó Moche la obra. Aquí vemos en Éxodo 40:33 entonces que está diciendo que finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Acá revisamos el verso. Nosotros ya entendimos que todo el perímetro de la tienda del encuentro, todo el perímetro del santuario, las cortinas de lino torcido, estas cortinas blancas, con sus columnas, con sus bases, con sus capiteles,
fueron levantadas en el capítulo 33. Ahora Moshe lo que está haciendo es levantar el Mishkan, ubicar todo el mobiliario. La palabra que aparece acá como erigió, finalmente, dice el verso 33, finalmente erigió. La palabra erigió que se está traduciendo, vamos a revisar el verso, vamos a tratar de comprender lo que el escritor está dándonos a decir, lo que nos está tratando de decir, y vamos a corregir algunas palabras. Entonces, la palabra erigió que aparece en la palabra hebrea kum, que significa, se la voy a anotar por si la quiere buscar, la palabra hebrea kum. Significa, según el diccionario Strong, levantarse, entre paréntesis, en varias aplicaciones. Establecer, afirmar, camino, acondicionar, clara, claro, colocar, confirmar, despertar, ejecutar, nacer, hacer, permanecer en pie, ratificar. Ahí vemos algunas de las definiciones que se pueden utilizar para esta palabra erigir. Entonces, ¿qué vemos? Que la palabra hebrea kum significa levantarse o estar de pie en un sentido más activo. O sea, como lo que quiere decir acá Moshe es que levantó ya el Mishkan para ponerse en funcionamiento. En Éxodo 33 se pone la primera piedra de la construcción. En Éxodo 40:33 vemos que se está cortando la cinta de la inauguración del santuario del Eterno. Eso es lo que quiere hacer entender el verso con la palabra kum, hebrea kum, que significa levantarse, pero en un sentido más activo, como levantarse en combate o también sublevarse. Es decir, establecer en funcionamiento el patio del tabernáculo de reunión, porque ya está listo para recibir al pueblo, a sus acercamientos, a sus ofrendas, y que se acerquen al Creador, porque para eso fue creado este lugar santo, para poder el Eterno reunirse con su pueblo Israel. La palabra tabernáculo es la palabra Mishkan, ya que nosotros sabemos que el Mishkan es la residencia, es el lugar santo y el lugar santo de santo. Todo el perímetro de las tablas de acacia bañadas de oro, con sus bases, con sus cubiertas y sus sobrecubiertas. Y la palabra que y puso, dice, leamos el verso, dice, finalmente erigió el atrio alrededor del Mishkan y del altar. Y puso, y ahí esa palabra, y puso en la palabra Natán, la palabra hebrea Natán, número H5414, que significa dar, entre paréntesis, dice poner o hacer. También abrir, acumular, arremeter, alzar, ceder, colocar, concebir, conceder, correr. Ahí tenemos varias palabras que se pueden traducir con la palabra Natán, que se está utilizando acá, donde dice y puso. Lo que se quiere entonces expresar es que se abrió el camino, se da el inicio al servicio en el santuario del Creador. La palabra entrada, que aparece en la palabra 8179, la palabra cha'ar, la palabra hebrea cha'ar, que significa apertura. ¿Qué está entonces diciendo? Que se está dando la apertura oficial al santuario, al tabernáculo de reunión. Entonces podemos mejorar la traducción de este verso según nos está dando a entender el escritor, que es Moshe, que debería decir lo siguiente:
Y él estableció el patio del Mishkan y del altar, y abrió la cortina dando la apertura o la entrada al patio. Así acabó Moshe la obra. Así debería el verso estar traducido. Entonces, le voy a pedir que me acompañe con su Biblia al libro de Éxodo, capítulo 38. Libro de Éxodo, libro de Éxodo, capítulo 38, verso 8. 38, verso 8 dice: también hizo la fuente de cobre y su base de cobre de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta de la tienda del encuentro. Vemos que ese verso se hace referencia a este momento exacto cuando Moisés pone en funcionamiento, da el pie inicial, da el comienzo, da el inicio para que el pueblo de Israel pueda acercarse al Creador como Él los mandó. Las mujeres que se congregaron en la apertura o en la entrada de la tienda de las citas. Ese verso nosotros lo corregimos en su debido momento, en su capítulo donde está ubicado. Ahora entonces ya visto todo esto que Moshe hizo, como el Eterno le mandó con respecto a erigir el Mishkan, a ubicar el mobiliario, los utensilios, a hacer todo lo que el Eterno hizo, podemos ubicar el verso 16 del capítulo 40. Entonces, hemos estudiado Éxodo, capítulo 40, del verso 17 al verso 33. Continuamos con Éxodo 40, verso 16. Y este es el orden cronológico de esto. Dice: y Moshe hizo conforme a todo lo que el Eterno le mandó, así lo hizo. Entonces, en el octavo día, Moshe levanta, pone en funcionamiento el lugar santo. Y esto, aquí entonces está todo lo que el Eterno le mandó a Moshe en el libro de Éxodo, en el capítulo 40, desde los versos 1 al capítulo 15, donde le dice lo que tenía que ubicar, dónde ubicarlo, cómo ubicarlo, después de qué ubicarlo. Entonces, Moshe lo hizo como el Eterno le dio las instrucciones ahí. Puso todo el mobiliario del Mishkan en el lugar donde iba ubicado, en el lugar santo, lo que iba ubicado en el lugar santo, lo que iba ubicado en el lugar santo de santo. Una vez hecho por Moshe todo lo que el Eterno le mandó, va a venir entonces la santificación del santuario y del mobiliario y de Moshe y de los ministros y de todo. Entonces va a venir más adelante todo esto que cuando se aparece la nube, la presencia del Eterno. Este capítulo debería concluir, finalizar, terminar en este verso y debería entonces el capítulo 40 haber acabado acá. Y los versos que faltan del capítulo 40, del 34 al 38, los veremos en su respectivo orden cuando nos corresponda. Por eso es que aún todavía no podemos cerrar el libro de Éxodo, porque cronológicamente no se ha terminado de llevar a cabo todas las actividades que el Eterno le da a Moshe. Eso es lo que el Eterno nos tenía para hoy. Ya veremos el próximo Shabbat. El capítulo siguiente vendría a ser el capítulo 9 del libro de Levítico. Hasta aquí hemos llegado. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Eterno alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz.
Gracias por ver los videos y nos escuchamos el próximo Shabbat.